Vamos a resolver ahora un ejercicio en el cual debamos determinar una de las dos funciones, bien sea m o n, con el objetivo de que la ecuación diferencial sea una ecuación diferencial exacta. El planteamiento dice lo siguiente: obtenga una función m, de modo que la ecuación diferencial sea exacta. Y la ecuación diferencial planteada en cuestión es la siguiente. Dice m de xy por el diferencial de x más x por el exponencial de x por y más 2x por y más 1 entre x por el diferencial de y igual a 0. Entonces, nuestro objetivo en este problema es determinar la función m. Por condición, tenemos que esta ecuación diferencial debe ser exacta. Entonces, en ella debe cumplirse que la derivada parcial de m con respecto a y debe ser igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Teniendo en cuenta que m la tenemos acá y n es la función x e a la x por y más 2 por x por y más 1 entre x. Ahora bien, esta es la condición que nos va a permitir determinar m. En primer lugar, determinamos quién es la derivada parcial de n con respecto a x. Esa derivada parcial de n con respecto a x, acá encontramos que en este primer término tenemos un producto de dos funciones de x. Será la derivada del primero, que es 1, multiplicado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, multiplicado por la derivada del segundo. La derivada del exponencial de x por y con respecto a x sería e a la x por y, multiplicado por y, que es la derivada interna, más la derivada de este segundo término, 2x por y con respecto a x, sería 2y. Y finalmente la derivada del tercer término, 1 entre x con respecto a x, sería menos 1 sobre x cuadrado. Una vez que tenemos la derivada parcial de n con respecto a x, la vamos a sustituir en la condición de exactitud. Tendremos entonces que la derivada parcial de m con respecto a y va a ser igual a la derivada de n con respecto a x, que es e a la x por y más x por y e a la x por y más 2y menos 1 entre x cuadrado. Ahora bien, para obtener m, lo que debemos hacer es pasar este diferencial al lado derecho de la ecuación e integrar con respecto a y. Tendremos entonces que la derivada parcial de m va a ser igual e a la x por y más x por y e a la x por y más 2y menos 1 entre x cuadrado por el diferencial de y. A continuación, lo que vamos a hacer es integrar ambos lados de la ecuación. La integral del diferencial de m va a ser igual a la integral de e a la x por y más xy e a la x por y más 2y menos 1 entre x cuadrado por el diferencial de y. Ahora bien, la integral del diferencial de m es la función m. Y en el lado derecho vamos a separar esto en 4 integrales para proceder a resolver cada una de ellas. Será la integral de e a la x por y por dy más la integral de x por y e a la x por y por dy más la integral de 2y por dy menos la integral de 1 entre x cuadrado por dy. Tenemos 4 integrales por resolver. La primera es una integral inmediata. Su resultado es 1 entre x e a la x por y. En el caso de la segunda, esta x es una constante, porque estamos integrando con respecto a y nos quedaría la integral de y e a la x por y. Esa integral se resuelve mediante integración por partes y su resultado es el siguiente: y sobre x
e a la x por y menos 1 entre x cuadrado por e a la x por y. La integral de 2y por dy, la integral de y por dy es y cuadrado entre 2. El 2 se simplifica con este y entonces quedaría más y cuadrado. Y la integral de 1 entre x cuadrado por dy, 1 entre x cuadrado es una constante. Y la integral de dy sería y. Y la constante de integración, que en este caso no la vamos a tomar simplemente como c, sino que la vamos a tomar como una función h de x. Esta función h de x aparece siempre que integremos con respecto a y, va a aparecer como constante una función de x, en este caso una función de la otra variable. Ahora bien, m, para simplificar este resultado, vamos a tener que 1 entre x e a la x por y, más, acá distribuimos x por y entre x, quedaría y, entonces sería y e a la x por y, x al multiplicarlo por este término daría menos 1 entre x e a la x por y, más y cuadrado, menos 1 entre x cuadrado multiplicado por y, más h de x. Nos damos cuenta que este primer término, 1 entre x por el exponencial de x por y, y el tercer término son semejantes y tienen signos opuestos. Entonces podemos proceder a simplificarlos. De tal manera que la función m nos quedaría como y e a la x por y más y cuadrado menos 1 entre x cuadrado por y más h de x. Entonces, esta sería la expresión o la función m que permite que esta ecuación diferencial sea una ecuación diferencial exacta. Veamos otro ejemplo. Obtener m para que la ecuación diferencial sea exacta. Y la ecuación diferencial dice m de xy por el diferencial de x más secante cuadrado de y menos x entre y por dy igual a 0. Entonces, el objetivo es determinar la función m. La condición que se está imponiendo es que la ecuación diferencial debe ser exacta. O sea que debe cumplirse que la derivada parcial de m con respecto a y debe ser igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Teniendo en cuenta que n es la función que acompaña al diferencial de y. Y su expresión es secante cuadrado de y menos x sobre y. Ahora bien, partiendo de esta condición es que vamos a lograr determinar la función m. Para ello, entonces, debemos determinar la derivada parcial de n con respecto a x en primer lugar. La derivada parcial de n con respecto a x, a partir de esta función, para secante cuadrado de y, su derivada con respecto a x sería 0. Y para menos x entre y, cuando derivamos con respecto a x, obtendríamos menos 1 entre y. Ahora, sustituimos en la condición de exactitud. Vamos a tener que la derivada parcial de m con respecto a y va a ser igual a la derivada parcial de n con respecto a x. La derivada parcial de n con respecto a x es menos 1 entre y. Pasamos este diferencial de y a multiplicar. Y entonces la derivada parcial de m va a ser menos 1 entre y por el diferencial de y. Integramos. La integral del diferencial de m va a ser igual a menos la integral de 1 entre y por el diferencial de y. Cuando integramos el diferencial de m, obtenemos m. Y cuando integramos 1 entre y por dy, el resultado es logaritmo natural de y más la constante de integración. Pero acá la constante de integración la debemos tomar como h de x. Ya en este punto tenemos conocida la función m que hace que esta ecuación diferencial sea exacta.